¿Por qué Jerome Powell ha hecho que el mercado caiga? Más bien la Reserva Federal de los Estados Unidos ha hecho que el mercado de valores y de facto el mercado cripto vaya a la baja el día de hoy. Ya sabemos que existen dos ciclos del mercado. Mientras haya una gran inflación, vamos a esperar que esa herramienta que son los tipos de interés y el ajuste cuantitativo de verdad se use para bajar la inflación. Entonces, mientras esa inflación siga alta, como ya lo habíamos analizado, mientras esa inflación siga alta, la Reserva Federal va a tener que actuar. Toda esta información que hemos recibido de este simposio de Jackson Hole, esa información solamente está confirmando un análisis que ya habíamos hecho. Si nos vamos a videos previos, habíamos hablado sobre que la Fed no estaba girando a una política de incentivación económica. Al contrario, tienen que seguir luchando contra esa inflación activa y esa inflación creciente. Y esas son las herramientas. Los tipos de interés y además el ajuste cuantitativo. El ajuste cuantitativo empieza a ser más y más grande en este momento. Empieza a ser más y más efectivo. Entonces hay que estar muy pendiente de ese ajuste cuantitativo porque ahora mismo se va a empezar a vender más porcentaje de ese balance que tiene la Reserva Federal. Lo venían haciendo desde junio, pero ahora se va a poner en marcha con porcentajes más grandes. ¿Eso qué efecto va a tener? Va a tener el efecto de sacar liquidez del mercado. Cuando no hay liquidez en el mercado, pues los precios de los activos van a tender a bajar. También del mercado tradicional y de facto, pues como sabemos que hay tantos institucionales desde el 2020 y que hay una correlación con el mercado tradicional, para mí será esa correlación con el Nasdaq específicamente, pues el mercado de las criptomonedas empieza también a caer. Entonces, vamos aquí a poner la gráfica y algunas presentaciones. Ustedes, algunos los que son más fieles al contenido, ¿no? Los que tienen más tiempo y demás, yo sé que algunas personas no pueden ver todos los videos, pero las personas que son más fieles al contenido habrán visto el video que hicimos explicando las minutas de la Fed. En esas minutas de la Fed yo les presenté un infographic que yo misma hice y es todo ese resumen de exactamente qué se dijo en esas minutas de la Reserva Federal, de la reunión del Comité Abierto de la Reserva Federal. Realmente lo que se habló el día de hoy y en específico la rueda de prensa de Jerome Powell solamente es una reiteración de lo que el mercado ya sabía, pero en la boca, ¿no?, del presidente de la Reserva Federal. Desde las minutas teníamos unas certezas y es que los tipos de interés van a continuar subiendo. Eso a los seguidores del canal, a los miembros de esta comunidad, lo que dijo hoy el señor Jerome Powell no los tiene que sorprender. En absoluto. Ya lo sabíamos. Ya lo habíamos analizado desde hace tiempo. ¿Por qué? Vamos ahora a poner una línea cronológica. En la última reunión de la Reserva Federal, donde se suben los tipos de interés, hay una mala interpretación y hay un mensaje que es muy ambiguo o deja espacio a muchas interpretaciones. Y es ese cuándo van a pausarse la subida de los tipos de interés y es más, ¿cuándo se van a bajar los tipos de interés? Eso es lo que el mercado quiere. Los tipos de interés van al alza, el mercado va a tender a la baja. Eso ya es un hecho. No hay que entrar en debate sobre eso, porque la liquidez del mercado se va a salir. Eso es un hecho. Así funcionan los ciclos. Pero el debate o lo que el mercado quiere descubrir, y nosotros también analistas e inversores, porque nosotros queremos saber cuál es el mejor tiempo para invertir nuestro capital en el mercado, pues tenemos que saber cuándo va a cambiar este ciclo. ¿Y cómo vamos a saber cuándo va a cambiar este ciclo? Cuando vuelva la liquidez al mercado, cuando se deje de ajustar y además quizás se bajen los tipos de interés y se pare el ajuste cuantitativo. Entonces, nosotros tenemos que, en esa última reunión se dio ese mensaje malo. Luego, ¿ok? En ese orden cronológico. ¿Por qué se dio ese mensaje malo? Porque le preguntan al señor Jerome Powell si van a bajar los tipos de interés o si van a pausar
Más bien la pregunta específica fue, ¿van a pausar la subida de los tipos de interés? Y él dice, sí, en algún momento. Yo les expliqué, nosotros estábamos transmitiendo en vivo, que ese en algún momento no significa que lo van a hacer ahora, pero tuvimos un rally. Y es porque el mercado estaba interpretando, y lo podemos ver con todos los titulares, todo el pump que se le hizo a ese rally de bear market, que siempre dijimos es un rally de bear market. ¿Por qué? Porque no ha cambiado las cosas específicas que hacen que este ciclo sea un ciclo bajista. Entonces, todavía seguimos en el ciclo bajista y todos esos rallies son movimientos de corrección que son naturales al mercado, por supuesto, pero son movimientos de corrección de ese movimiento de expansión bajista. Entonces, lo vemos representado como estos movimientos de rally dentro del mercado. ¿Ok? Estos movimientos de rally dentro del mercado son un movimiento de corrección de un movimiento de expansión bajista. Cuando el señor Jerome Powell dice eso, él empieza la especulación sobre un pivote de la Fed. Lo van a ver así o lo van a ver como ese giro de la Fed en español. Ese giro de la Fed quiere decir que van a pausar la subida de tipos de interés porque creen que la inflación se ha controlado y puede llegar la deflación. Ahí está. Puede ser porque ven que el mercado laboral está muy débil y no pueden seguir ajustando la economía. Otro punto allí que podría suceder. Pero no, eso no se ha configurado todavía. Entonces, nosotros sí tenemos unas certezas. Y yo les decía, tenemos unas certezas y es que los tipos de interés van a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque en las minutas, que es la reunión privada, ¿no? Lo que dice cada miembro de la Reserva Federal y lo que queda escrito, se dice eso. Se habla de recesión durante todos estos días. Entonces yo les dije, esas minutas son el instrumento, porque el mercado empieza a caer, de hecho es desde esas minutas, porque es ese instrumento para corregir, ¿ok? O para enviar una nueva señal, o bien para corregir o complementar una señal, y en este caso fue corregir un error de interpretación o un error que hizo el señor Jerome Powell al decir que se iba a parar en algún momento la subida de los tipos de interés. Y ya está. Entonces, por supuesto que va a afectar al mercado el que el mercado tenga dentro de la acción de precio que había la posibilidad de una pausa de subidas de tipos de interés y que ahora no solo no tengamos esa pausa de subidas de tipos de interés, sino que lo que nosotros vamos a tener, de hecho, es una posible recesión, aunque no sea una recesión muy dura y duradera. Entonces lo que se estima es que, o lo que estima más bien, no lo que yo estimo, sino lo que estima la Reserva Federal, algunos miembros de la Reserva Federal, es que sea una recesión técnica, una recesión que no cause estragos en el mercado de valores y en el mercado laboral normal y en el PIB, ¿ok? Sino que sea una recesión técnica, una recesión que no vaya a causar tanto dolor en la economía como ellos mismos lo definen. Entonces, eso es, teníamos esas certezas, no hay que asustarnos en estas caídas porque ya teníamos esas certezas. Ya habíamos dicho que era un bear market rally, que los bear market rallies hay que tener las expectativas correctas, hay que tradearlos con cierta parte de nuestro portafolio y seguir manteniendo esos cortos a largo plazo. Entonces, el título de por sí, claro, es provocativo, pero en realidad no es algo que haya hecho él solo, porque fueron varios miembros de la Reserva Federal y es simplemente ese FOMO que le entra a los inversores. Miren la expiración de los contratos de opciones del S&P hace 2 semanas. Hacia este punto de la expiración, cuando yo tuiteé, había más de 1 trillón de contratos, de dólares en contratos del S&P para expirar a unos precios altísimos, es decir que el mercado iba sobre bullish, iban sobreapalancados con esas opciones y el mercado estaba totalmente confundido con lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso hay que tener nuestra propia convicción, nuestro propio análisis y bueno, tratar de ser lo más objetivos posible. Pero sí teníamos el conocimiento sobre lo que iba a suceder y ustedes lo pueden ver. Entonces teníamos a certezas, alta probabilidad de ir a territorio restrictivo. Los miembros de la Reserva Federal están de acuerdo que el mayor riesgo de la economía es la inflación
y no la subida de los tipos de interés. Entonces, ni siquiera una recesión. Se espera que como tal la economía se desacelere, el mercado laboral dice en el día de hoy que se va a desacelerar y en general ven como el mayor problema, lo que tienen que atacar es a la inflación. Entonces no es nada nuevo, no es que no estuviéramos esperando esto, la Fed seguirá dependiendo de los datos, nosotros también. Ahora, la acción de precios es otra cosa. ¿Qué sucede acá? Pues que muchos tuvieron ese choque con la verdad. Muchas personas que eran muy bullish, muchos inversores, ¿ok? Que eran demasiado bullish y tuvieron un choque con la realidad y es, no están dando un giro. No están cambiando la política monetaria porque no van, y lo dicen muy claro, no van a confiar en una sola data de un mes donde la inflación bajó mes a mes. Tienen que tener mucha data y además esa subida de los tipos de interés va a seguir siendo dependiente de esa data. Entonces tenemos que el PIB no salió tan malo como se esperaba, como se estimaba, pero es un signo que, como expliqué el día de ayer, en esa preparación para este evento, es un signo muy malo para el mercado en términos de ajuste, porque le da más espacio a la Reserva Federal para poder actuar. Entonces, Powell ha dejado claro cuál es la prioridad de la Fed. Simplemente reducir la inflación a cualquier tipo de coste, cualquiera que sea. De hecho, puede ser el coste de una recesión técnica. Puede ser, lo han dicho varios miembros de la Reserva Federal, e incluso antes de la locución del señor Jerome Powell lo dejaron muy claro. Incluso también a costa de ese crecimiento económico, ¿ok? Entonces, realmente esa idea, ¿no?, de la Fed dovish o la Fed donde va a estimular nuevamente esta economía y vamos a tener un bull market porque están imprimiendo y están dando estímulos y están bajando los tipos de interés, se queda en eso, en un sueño. ¿Okay? Entonces no lo vamos a tener por lo pronto. Investigación de finanzas, en ciclos modernos la Fed nunca ha parado de aumentar los tipos de interés cuando la tasa real de los fondos sigue siendo negativa. ¿Cómo sabes la tasa real de los fondos? Tomas la tasa que hay el día de hoy versus le disminuyes la inflación, tienes la tasa de interés real. Eso lo usan los bancos para determinar. Y en general, en promedio, nunca, ni siquiera en promedio, nunca y tienes una alta probabilidad, cuando hablamos de nunca, se ha bajado los tipos de interés mientras esa tasa de interés real siga siendo negativa. Entonces, teníamos esa investigación, yo se los compartí y por eso es que les digo que el ciclo no ha cambiado, que el ciclo sigue bajista y que hay que proteger el portafolio y ganar mientras ese ciclo siga siendo bajista. Y ya todos saben cómo se gana mientras siga siendo bajista. Tengo varios videos explicando qué es lo que hago mientras el ciclo siga siendo bajista en la descripción.